Cuando el Sahra regresó a casa con el fugitivo, la mujer estaba mirando por la ventana con una cara triste y preocupada. Me alegro de que mi hijo te haya atrapado. Es tu tío. Si te hubiese atrapado mi marido, ya no estarías aquí, dijo la mujer y le dio 3 piedras negras y susurró: estas piedras te traerán suerte. Yo te ayudaré. El Chaquizaba, quien logró escaparse, informó al cóndor, serpiente y puma que el joven Vicente había quedado atrapado en el otro mundo y necesitaba ayuda. El cóndor voló a la casa de sus padres para darles la noticia de su hijo desaparecido. En aquellos días, los Sahras secuestraban y devoraban a la gente que no sabía defenderse de ellos. El cóndor, ayudante de los Apus, convocó a una reunión de animales en la que acordó volar al otro mundo y salvar a Vicente. El puma, gato andino, se comprometió a usar sus fuertes garras para romper la entrada en la roca, y el amaru, serpiente de la selva, aceptó a comer a los espíritus malignos. De acuerdo con el plan, el puma fue a las lomas de la montaña Wairuruni y arrancó la entrada en la roca, por la cual el cóndor ingresó a la tierra de los Sahras, y la serpiente se quedó en la salida esperando pacientemente su misión. Vicente, que deambulaba en el barranco preocupado por su destino, vio a un cóndor acercándose hacia él. Te estaba buscando. Vine a salvarte, pero tienes que pagarme, le explicó el pájaro. Te puedo dar mi poncho, mis zapatos. No tengo nada más, respondió desesperado. Lamentablemente, el cóndor no quiso aceptar su oferta, pero Vicente recordó del regalo que le había hecho la mujer, 3 piedras negras que tenía en su bolsillo. Esto es lo único que tengo. Por favor, llévame a mi casa. El cóndor lo aceptó, agarró con sus garras a Vicente y juntos volaron por las altas montañas. Los animales entregaron el hijo a sus padres, pero él no los reconoció. El tiempo en el otro mundo corre más lento. Mientras Vicente apenas había envejecido, sus padres se acercaban al final de sus días. Cuando vieron a su hijo, empezaron a llorar, pero Vicente no podía escucharlos. Al ver sus lágrimas, el joven dijo: ¿Por qué lloran? Yo estoy aquí, sano y salvo. Los padres no lo escucharon, no supieron entender el habla del hijo. Resultó que mientras Vicente estaba en el otro mundo, se olvidó al runasimi, el lenguaje de los humanos. Vicente se sentía ajeno a su gente. Al no poder comunicarse con su familia, intentó escapar. Pero los padres no quisieron perder a su hijo de nuevo. Por eso lo ataron y encerraron en la casa. Vicente estaba tan triste, alienado, incapaz de comunicarse con su familia, que comenzó a lamentar el regreso a casa.
Un día vio una hormiga y dijo: Ojalá pudiera hablar con esta hormiga. La hormiga le respondió: yo siempre te escucho hablar. A partir de este momento, todo cambió. Vicente se dio cuenta de que, a pesar de que olvidó el lenguaje humano, todavía podía hablar con los animales. Sus nuevos compañeros le ayudaron a aprender el lenguaje humano, sin perder la habilidad de comunicarse con el reino animal. Cuando ya pudo conversar con sus padres, se enteró que su abuela, la madre de su padre, también había sido secuestrada por los Sahras. Después de unos años, volvió al otro mundo y con ayuda de sus compañeros, el cóndor, el puma y la serpiente, logró salvar a su abuela. Fue la misma mujer quien lo hospedó en su casa en el otro mundo. Esta es la historia de Vicente, el primer chamán andino que fue capaz de comunicarse con los espíritus y los animales salvajes. A partir de este momento, Vicente viajaba y ayudaba a la gente. Cuando era viejo, un día se sentó en la cima de una gran montaña, apreciando el atardecer. De repente, se le acercó el cóndor, el mismo que le ayudó a escaparse del otro mundo. Le devolvió las piedras y le dijo: A partir de este momento, pasarás estas piedras a tus hijos y nietos. Les enseñarás todo lo que la gente común no sabe y no puede. Y así, las piedras de poder chamánico, en quechua llamadas ilias o cuyas, designan las generaciones sucesivas de chamanes andinos.